Mirando hacia el próximo panel, todos sabemos que el trilema blockchain es escalabilidad, seguridad y descentralización. Y estos chicos están trayendo la escalabilidad así como casos de uso específicos. Buenas tardes a todos. Sí, este es un tema muy candente e importante, en particular para Cardano en los últimos tiempos. Es capa 2. Es escalabilidad, pero también algo más. Y todas las cosas importantes que necesitamos en un entorno blockchain correcto. Soy Mateo Coppola, soy el CEO de Fluid Tokens y también de Finest, la plataforma de tokenización, y creo que una ronda de presentación es necesaria. Vamos a comenzar con Phil. Soy Philip Dizarro, CEO y fundador de Anastasia. Estamos construyendo Midgard y Optimistic Rollup en Cardano. Soy Vladimir, fundador y CTO de CK Fold. Estamos construyendo CK Rollups en Cardano y también varios proyectos secundarios. Soy Gautier, CEO y fundador de Sky Protocol. Estamos desarrollando motores de disponibilidad de datos en Cardano y otras piezas de tecnología relacionadas con esto. Perfecto, así que tenemos diferentes tipos de soluciones de capas 2, todas basadas en Cardano, con diferentes objetivos también. Comencemos con la primera pregunta filosófica, que probablemente es la más importante. ¿Por qué necesitamos capas 2? ¿Por qué necesitamos estas capas 2, por ejemplo? Bien, empecemos en el mismo orden para que podamos ver los diferentes puntos de vista aquí. Sí, el trilema es una especie de problema conocido en blockchain y recientemente hubo algo de discusión sobre si ha sido resuelto, etcétera, pero la verdad es que si miras cualquier métrica de trilema, escalabilidad, seguridad, descentralización, no hay ninguna cadena que sobresalga en las tres. No existe la mejor blockchain canónica. Si miras algo como Solana, tiene un alto rendimiento, pero los requisitos para los validadores son extremadamente altos. Para ejecutar un validador en Solana no puedes usar hardware de consumo, no puedes usar una PC para juegos. Tenés que usar una máquina específicamente comprada que cuesta más de $13.000 para tener este tipo de paralización y alta capacidad de cómputo. Y como resultado, en el extremo de la descentralización no están tan preocupados por eso, y en el extremo de escalabilidad tiene un trato realmente bueno, tiene un rendimiento extremadamente alto, y si miras blockchains similares con un alto rendimiento o rendimiento en el rango de Solana, verás que cada vez, sin excepción, los requisitos de los validadores no pueden ejecutarse en hardware de consumo. Por otro lado, Cardano ha decidido tomar el enfoque opuesto del trilema. Se enfocaron en la seguridad y la descentralización primero, y luego puedes ejecutar nodos en tu computadora normal promedio. Ni siquiera una PC para juego, con requisitos muy bajos, una PC que cuesta menos de $1.000. Pero debido a este trilema no ha habido ninguna blockchain única que respalde de la mejor manera todas las aplicaciones posibles. Ciertas aplicaciones necesitan un alto rendimiento y les importa menos la descentralización. Si estás mirando algo como el rastreo de cadena de suministro, que en los Estados Unidos es un gran problema y uno de los lugares donde blockchain sobresale y ha tenido históricamente un ajuste de producto mercado. Consideremos el rastreo de medicamentos en los Estados Unidos a través de proveedores de medicamentos recetados como CVCs. Un gran problema que tienen es manejar el suministro de estos medicamentos y asegurarse de que no se pierda nada. Cuando CVS transporta medicamentos recetados como Adderall, por ejemplo, por el país, tiene un gran problema con la desaparición de pastillas, el suministro que se vuelve incierto debido a la duración del viaje, entre otras cosas. Y la gente ha propuesto blockchain como solución durante mucho tiempo. Pero debido a la compensación de solo es adecuado por una cadena de alto rendimiento, porque estas transacciones de medicamentos a través del CBS ocurren con mucha frecuencia. Entonces es algo que no podrías construir directamente en la capa 1 de Cardano, y esto es lo que todas estas soluciones aquí intentan proporcionar, un mecanismo por el cual, en lugar de tener que lanzarse en Solana u otra cadena, pueden tomar decisiones sobre compensación de espacio y permanecer dentro del ecosistema de Cardano al lanzar su aplicación en una capa 2. Vlad, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Creo que si nos enfocamos en la parte de escalabilidad del trilema, vemos que en realidad hay tres problemas. Cómputo, son tres recursos escasos: almacenamiento y rendimiento. Y una buena solución necesitaría resolver los tres problemas, o necesitamos varias soluciones que los resuelvan juntas, colaborando entre sí, o algo por el estilo.
Creo que muchos casos de uso empresarial requieren que haya una cierta cantidad de rendimiento disponible, almacenamiento disponible o cómputo disponible en la blockchain. Y algunos negocios ni siquiera pueden comenzar a construir en una blockchain particular sin que se cumplan esas condiciones. Así que quizás ni siquiera sabemos qué es posible en una blockchain en particular hasta que proporcionemos suficientes recursos para construir. Gautier, yo creo que sería un gran lema de marketing decir algo como trilema, tenés las 3 partes del trilema, tenés que elegir 3. Pero el problema es que la mayoría de las veces no podemos hacerlo. La primera generación de criptomonedas me recuerda a esos autos antiguos que son casi inmortales que ves en la carretera. Como Bitcoin, es ese tipo de auto viejo. No hace nada, pero aún lo verás dentro de 40 años porque si lo golpeas con un martillo, vuelve a funcionar. Y Bitcoin es elegante temáticamente por su cruda simplicidad y por eso tiene que permanecer simple. Por eso necesitamos criptomonedas más complejas, pero con cada capa de complejidad, con cada nueva capa de casos de uso, y acá tengo tipos técnicos muy brillantes que hablan del punto de vista técnico, así que voy a hablar desde el punto de vista de negocios. Con cada nueva capa de casos de uso hay que hacer compromisos en cada momento. Y lo que pasa es que siento afinidad por Cardano porque intentaron ser verificados formalmente o al menos tener eso implementado en su código desde el principio. Creo que las capas 2 traen modularidad a una blockchain, así que básicamente tenés un conjunto sólido de herramientas que los desarrolladores pueden usar para adaptarlas a un caso de uso empresarial, pero lo que me gusta de Cardano es que en primer lugar lo que se privilegió fue la seguridad con el uso de métodos formales. Siento afinidad por eso, porque es algo que me fascina pensar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, en la NASA, cuando envían una sonda espacial, ¿pueden enviar a un pobre técnico y encenderla y apagarla si no funciona? No puedes decir, lo probé 10.000 veces y funcionó. Tenés que tener una prueba científica y matemática de que dentro del árbol de posibilidades no existe la posibilidad de tener un error así. Entonces creo que Cardano tiene un enorme potencial, pero debido a eso, como dijimos, la escalabilidad es el punto débil de Cardano, especialmente de donde vengo, el mundo B2B. Y por esa razón, tiene que haber soluciones y probablemente no habrá una gran solución definitiva para este problema de escalabilidad en Cardano porque habrá diferentes casos de uso y diferentes compromisos. Y algunas personas, seamos sinceros, no se preocupan por cierto nivel de seguridad, mientras que otras personas le dan una gran importancia a eso. Así que para mí, lo que las capas 2 aportan es modularidad a una herramienta ya excelente que tiene el potencial de ser aún mejor. Se necesitan diferentes compromisos en los 3 aspectos. Al menos la capa 1 de Cardano ofrece una gran seguridad y descentralización por defecto. Y a partir de ahí podemos trabajar. Y solo para recordar que es una capa 2 comparada, por ejemplo, con una cadena lateral o incluso con un concepto llamado cadena asociada en Cardano. ¿Quién quiere responder rápidamente sobre eso solo para...? Sí, con gusto lo tomaré porque he hablado extensamente sobre esto. Una de las cosas interesantes sobre la elección de enfocarse en la descentralización y la seguridad en Cardano es que tuvo mucha previsión desde el principio. Esta es una decisión de diseño muy temprana. ¿Cuáles serán las fortalezas arquitectónicas que vamos a construir en Cardano? Y tuvieron la previsión de darse cuenta de que estas propiedades son extremadamente poderosas, no solo para negocios a gran escala y aplicaciones críticas para la misión, sino que también son poderosas para soluciones de escalabilidad. Si quieres construir un rollup, el objetivo de un rollup es heredar la seguridad de una blockchain de capa 1. De hecho, hay un sitio web llamado L2Bit donde puedes verificar el grado actual en el que cada capa 2 hereda la seguridad de la capa 1 y todas lo hacen en diversos grados. Pero un rollup verdadero, un rollup completo, hereda la seguridad completa de la capa 1. Y eso significa que tenés las mismas garantías de seguridad suponiendo que haya al menos un actor honesto o para un ZK rollup, que el sistema de pruebas está implementado correctamente y estas son suposiciones relativamente bajas que hacer. Tenés una alta seguridad de que son correctas. Y la diferencia entre una cadena lateral aquí o una cadena asociada es que tiene seguridad independiente.
tiene su propio conjunto de validadores, sus propios mecanismos de seguridad económica y de consenso independientes. Por ejemplo, Polygon es un gran ejemplo de una cadena lateral y la gente a menudo la confunde con una capa 2. No es realmente una capa 2. La red Polygon es una red POS con su propio token, su propio mecanismo de consenso, y si la mayoría del stake en Polygon se colude para realizar un doble gasto, entonces eso es lo que sucederá. La seguridad y el consenso de Ethereum no importan porque es una cadena independiente, una cadena lateral. Esto es muy diferente de un rollup. En el rollup no importa lo que hagan los validadores independientes. Un rollup verdadero hereda la seguridad completa de la capa 1. Entonces, si observas, por ejemplo, Fuel, un rollup verdadero en Ethereum, si el conjunto de validadores de Fuel decide comportarse mal y hacer un doble gastos, nada de eso importa porque al final del día nada de eso será canónico. En Ethereum, al final del día, el verdadero estado de la blockchain de un rollup está en Ethereum o en la capa 1 a la que estás comprometiéndote. En nuestro caso es la capa 1 de Cardano. Y volviendo a lo que dije antes, esto es una increíble previsión porque al final del día la fortaleza y la seguridad de un rollup depende de la seguridad y la fortaleza de la capa 1. Así que no nos preocupa tanto el rendimiento de la capa 1. Interactúas en esta capa 2. Obtenés un rendimiento extremo y obtenés la seguridad completa de la capa 1 de Cardano, lo cual es una gran decisión de diseño. Absolutamente. Definitivamente una buena propiedad que tiene Cardano que nos permite, diría yo, casi por primera vez, hacer este tipo de buen compromiso para tener la verdad presentada de una manera que casi se siente como Web2. Es muy rápido. En cuanto a la capa 2, hay diferentes tipos de capa 2. Phil y yo estamos trabajando en un rollup optimista llamado Midgard. Vlad está trabajando en un CK rollup. Y luego están las capas de disponibilidad de datos, que proporcionan el lugar donde registramos básicamente el historial de estas cosas. Y también los canales de estado, como por ejemplo Hydra o HydroSoa, en los que Phil también está trabajando. Tal vez Vlad pueda explicar rápidamente la diferencia entre, por ejemplo, un rollup optimista y un CK rollup, la principal diferencia, y luego pasamos a la capa de disponibilidad de datos con Guitier. Sí, claro. Creo que la diferencia clave entre un rollup optimista y un CK rollup es que con un CK rollup estamos intentando tener el mismo tiempo de liquidación que una blockchain de capa 1, la red principal. Entonces intentamos, al menos el objetivo es publicar una transacción de CK rollup en cada bloque de Cardano y de esa manera tendremos el mismo tiempo de liquidación. Y el contrato inteligente bajo el CK rollup en realidad verifica los bloques. En cada bloque de Cardano verificamos un lote de transacciones en el CK rollup. Con un rollup optimista, asumimos que el lote es correcto. Lo publicamos en la capa 1 y luego cualquiera podría desafiar esta afirmación. Y si tienen razón, el validador es sancionado. Básicamente castigado por mala conducta. Sí, pero lo que significa es que el tiempo de liquidación aumenta. Durante el periodo de desafío no puedes decir que este bloque de transacciones se ha liquidado. Existe la posibilidad de que sea revertido y vuelvas al estado anterior. Así que ese es el compromiso. ¿Cuáles son los beneficios de la capa de disponibilidad de datos? ¿Qué nos aporta en comparación con las otras capas 2? ¿Cuál es su arma? Es complicado, porque cuando explicas la disponibilidad de datos, ya estás cuestionando la diferencia entre las capas 2 y las cadenas laterales. Una cadena asociada es fácil, básicamente tenés que transferir un paquete del punto A al punto B. La cadena asociada es la autopista o el tren. Pero pueden coexistir y funciona sin problemas y a veces incluso puedes salir de la autopista para ir al tren y está bien. Una cadena lateral es un carril extra que tiene sus propias reglas en la autopista. La disponibilidad de datos es un tipo de capa 2, pero hay capas 2 que son como un carril extra y otras que son más como si cambiáramos la textura del suelo para que todos simplemente conduzcan más rápido. La disponibilidad de datos
Es ese tipo de capa 2. Entonces, básicamente nuestro caso de uso es un poco diferente de lo que ustedes están haciendo. La gente elegirá dependiendo del tipo de modelo de negocio que tengan. Si haces B2C como pagos de par a par, los rollups, por ejemplo, son una solución excelente. Yo nunca abogaría por la disponibilidad de datos en ese caso. Si estás haciendo pagos B2B y estás buscando ballenas, no en el término cripto, sino un pequeño número de clientes, pero con contratos enormes y grandes cantidades por transacción, pero un pequeño número de transacciones, entonces los rollups y los CK rollups son perfectos para eso. Pero cuando tenés otro caso de uso opuesto, como cuando estás buscando ratones, entonces tenés que tener una cantidad enorme de consultas en la blockchain, una cantidad enorme de interacciones cada día, pequeñas interacciones multiplicadas por miles de clientes. Ahí es donde brilla la disponibilidad de datos. Básicamente, toda la transacción se publica en otro lugar. Usualmente puede ser en una cadena lateral, pero también podría estar, si querés, en un sistema híbrido, en un servicio de computación en la nube, centralizado, en tu disco duro o en los teléfonos de todos en esta sala. Eso también podría funcionar. Y el tema es que los datos de la transacción o los datos de interacción siempre están disponibles. Un caso típico de uso, bueno, tenemos grandes personas justo en el pasillo que están haciendo almacenamiento descentralizado. Imagina que sus usuarios finales tienen que acceder al equivalente descentralizado de Google Drive y tienen que acceder a él. No sé, 10, 15, 20 veces al día multiplicado por miles de clientes. Normalmente ahí es donde la escalabilidad será realmente un problema. La disponibilidad de datos mantendrá esos datos precisos y no resumidos como lo haría un rollup. Los datos completos son precisos, pero no sobrecargan la cadena principal, no la saturan. Así que mantenés la escalabilidad, pero si alguien quiere asegurarse de que las cosas están claras, tenés esos datos disponibles. Y por eso creo que la disponibilidad de datos probablemente será más utilizada por personas en el campo de la inteligencia empresarial o por empresas que necesitan consultar una base de datos en tiempo real y que se beneficiarían de la descentralización. ¿Querés tener datos sin retraso entre el tiempo en que los datos fueron producidos y consultados y querés tener datos muy seguros que no estén manipulados? Dijiste algo sobre farmacéuticos y la entrega de farmacéuticos. Ese es exactamente el caso de uso. En este caso necesitas consultar la blockchain tal vez minuto a minuto, a veces incluso 1000 veces por minuto. Y es ahí donde la disponibilidad de datos brillará. Todos los que realizan control de calidad verán, en realidad podemos acceder a estos datos y sí, siguen siendo precisos. Probablemente habrá un uso de inteligencia artificial que realizará verificaciones de calidad aleatorias de vez en cuando en el futuro, pero esa es la idea. Por lo tanto, la disponibilidad de datos es la solución de escalabilidad que querrás usar si estás cazando múltiples ratones y numerosas transacciones y datos muy grandes fuera de cadena, que deben estar disponibles. Estos días prefiero decir datos de interacción en lugar de datos de transacción, porque los datos de transacción ya son bastante baratos en Cardano. Es una blockchain excelente para eso, es fantástica. Y todas las personas que están en otras blockchains que tienen que pagar $75 solo para transferir $100 saben de lo que estoy hablando. Pero los datos de interacción son clave hoy en día. ¿Cómo usamos Cardano para entrar en el mundo B2B? Algo que aún no se ha explorado y que no depende de la interfaz de usuario ni de la simplicidad. No les importa eso. Lo aprenderán. Lo importante y lo que les importa es tener costos manejables y costos manejables para enormes cantidades de datos y consultas al día. Esa es mi opinión al respecto. Es otro aspecto de la escalabilidad en general. Así que desde este lado tenemos la escalabilidad en cuanto a la ejecución de las transacciones en cadena, lo cual podría ser bueno para DeFi, podría ser bueno para los juegos o lo que sea. Y luego por otro lado tenemos herramientas de análisis, inteligencia artificial que tiene que consultar y rastrear grandes cantidades de información que también está produciendo el negocio, almacenar, tenerlo en algún lugar en el que puedas confiar. Creo que no llegaremos a ser masivos más allá de lo que somos en este momento si no penetramos en el mundo B2B, porque este es el recurso más infrautilizado en Cardano debido a su auditabilidad perfecta y su filosofía central de pruebas formales. Es la que yo recomendaría. Absolutamente, debemos recordar que construimos estas soluciones no porque seamos nerds, sino porque en realidad estamos tratando de abordar algunos problemas o cuestiones que con suerte beneficiarán y mejorarán escenarios del mundo real, aprovechando la blockchain, en este caso Cardano en sí, a diferentes capas 2 para diferentes casos de uso.
Probablemente el negocio o la DAP pueda elegir dónde ir dependiendo del tipo de requisitos y también de la cantidad de datos que necesitan almacenar una capa de disponible de datos. Pero un problema que vemos, por ejemplo, en Ethereum, que ha generado tantas capas 2, es la fragmentación de usuarios y liquidez, que es un tema muy complicado. Porque lo que haces básicamente es dividir la liquidez de la cadena original, en este caso Cardano, o antes era el caso Ethereum, en muchas diferentes capas 2, porque el usuario va un poco aquí, un poco allá, y a veces se sienten atraídos por el buen marketing y no pueden comunicarse fácilmente entre una capa 2 y otra capa 2, y descubren que tienen que hacer un viaje muy largo para moverse de una a otra. A menudo tienen que bajar a la capa 1 y luego volver a subir a la otra capa 2, lo cual, desde la perspectiva del usuario, es muy malo, es muy torpe. Entonces, ¿ustedes tienen alguna idea o plan de cómo podríamos resolver este problema en Cardano antes de que despleguemos las capas 2? Pensando ya por adelantado, sabiendo que este problema existe y que necesitamos evitarlo para que la experiencia del usuario sea muy agradable y fácil. Eso es lo positivo de comenzar con rollups y capas 2 en Cardano, que conocemos el espacio de problemas. Hemos visto cómo este problema se ha desarrollado en Ethereum, que ha sido un ecosistema muy enfocado en capas 2, y en realidad conocemos la solución técnica. Ya existen. Hay protocolos de interoperabilidad en Ethereum que permiten a las capas 2 comunicarse entre sí, pero a pesar de que existen soluciones tecnológicas, el problema persiste dentro del ecosistema y realmente es un problema social, porque cada pila de capa 2 tiene su propia solución tecnológica. Dicen, esta es la capa de agregación que las capas 2 pueden usar para comunicarse entre sí. Optimism tiene una, Polygon tiene otra. Básicamente, todas las capas 2 principales tienen una. Y el problema es que todas quieren que las otras capas 2 usen su solución. Dicen, Polygon está tratando de hacer que Optimism use Azure, Superchange está tratando de que todos los demás usen Superchange, y esto es solo un problema social, porque la primera persona que consiga que todos los demás usen su solución capturará una gran cantidad de valor de mercado. Lo bueno de Cardano es que todos los equipos de desarrollo están bastante unidos. Todos estamos en buenos términos entre nosotros. Sabemos que este es un gran problema y sabemos que si no llegamos a una solución colaborativa muy pronto, vamos a tener muchos dolores en el ecosistema y no vamos a poder crear el ecosistema que todos queremos. Todos queremos mejorar Cardano, por eso estamos construyendo aquí. Así que, si todos estamos muy unidos, y no tengo dudas de que trabajaremos juntos en una solución colaborativa para asegurarnos de que la interoperabilidad sea un gran enfoque. Vladi, ¿quieres añadir algo sobre esto? Sí, claro. Creo que hay múltiples formas en las que, por ejemplo, Midgard podría colaborar con Zk Rollups. Es posible tener un puente dentro de un Zk Rollup o incluso implementar un Zk Rollup sobre Midgard, por ejemplo. Así que hay muchas avenidas diferentes que nuestra colaboración podría tomar. Y como mencionamos antes, hay diferentes compensaciones en nuestras soluciones, así que hay potencial para que coexistan. Al mismo tiempo, no creo que este tipo de entorno en el que tengamos 50 diferentes capas 2 vaya a durar mucho tiempo. Creo que habrá algunos ganadores en Ethereum, por ejemplo, que sobrevivirán porque ofrecen diferentes tipos de compensaciones y beneficios en sus soluciones. Así que creo que en Cardano probablemente tengamos unas pocas capas 2 ganadoras. Definitivamente. Al principio hay muchas y luego la tecnología tiende a converger en unas pocas buenas soluciones que están probadas y resuelven algo que la comunidad o las empresas necesitan. Y creo que en cuanto a la liquidez, tanto en Midgard como en los Zk Rollups, la liquidez no sale de Cardano, permanece en Cardano, liquidamos en Cardano, así que no estamos extrayendo liquidez para llevarla a otro lugar. Es más bien sobre cuán fácil es mover de una capa 2 a otra. Absolutamente. Y esta es otra cuestión, que es algo así como cuáles son los problemas de seguridad que alguien podría tener al usar esta capa.
comenzando con Gautier y la capa de disponibilidad de datos. ¿Cuáles son? Si uso esta capa de disponibilidad de datos, ¿qué podría salir mal? ¿O cómo no sale mal? Bueno, es una pregunta bastante interesante porque siempre es una compensación también. En el caso de la disponibilidad de datos, por supuesto, si estás tratando de simplemente mantener tus datos en otro lugar, ese es otro punto de falla. Así que estás multiplicando los puntos de falla. ¿Cómo manejas para protegerte de eso? Cardano ya está construido ofreciendo un buen nivel de seguridad para eso. Pero nuestra lección como Sky Protocol es asegurarnos de que implementamos verificación formal en todas las partes. Así que el proceso matemático que describí antes es también una de las razones por la que elegimos Cardano en primer lugar. Pero tenés que estar absolutamente seguro de tu protocolo y también manejar la incertidumbre. Por ejemplo, el algoritmo que vas a usar para autenticar los datos puede ser muy diferente de una cadena a otra o de una solución a otra. Ese es el problema típico. Para mí, el problema principal con la disponibilidad de datos es que, bueno, es interesante porque los datos se almacenan en otro lugar. Tenés que estar absolutamente seguro de que esos datos sean tratados adecuadamente. De hecho, trabajamos para otra blockchain hace mucho tiempo, a Harmony One, y trabajamos en su tecnología de comunicación cross-shard, porque detectamos un problema en ese momento y luego publicamos esa solución para ellos, y esa es básicamente la filosofía. Puedo mostrarte el enlace en Twitter cuando lo compartimos, pero básicamente sí. Ese fue el problema técnico que queríamos resolver. Lo mismo sucede cuando estás dividiendo los datos en fragmentos, shards, en pequeñas piezas de datos que se ordenan para hacer paquetes de datos que tienen la misma naturaleza. ¿Cómo hacemos que estas piezas de datos se comuniquen entre sí y con qué tipo de algoritmo las hacemos interactuar? Ese es también otro punto de falla. Estos son los puntos donde hay que ser extremadamente cuidadoso y ahí es donde se puede ver el talento de los diferentes equipos brillar. Son cosas muy técnicas, diría, no para el usuario promedio, pero debe existir la capacidad también desde un punto de vista técnico de poder decir, está bien, esto es sólido, esto es correcto, la verificación de los datos es buena. Pero es un problema complicado porque a veces muchos expertos dicen, oh, este es un sistema a prueba de fallos y un día algún chico en internet encuentra algo como un truco que estaba frente a nuestros ojos. Ha estado ahí, el punto de falla estaba aquí y nadie lo vio. Y algún día un niño, un joven de 16 años simplemente lo descubre y todos piensan, oh, nuestro sistema no era tan a prueba de fallos. Así que siempre es una pregunta muy complicada. Y en términos de negocios, el simple hecho de que todos lo hayan estado utilizando no significa necesariamente que sea el mejor. Y ustedes hablaron sobre el hecho de que el ecosistema siempre se reduce con el tiempo y debido al efecto del ganador se lleva todo. Pero eso es lo mismo en muchas cosas. Hay un efecto de ganador, se lleva todo en los libros, como el 10% de los libros están teniendo el 90% de los lectores. Y podría ser lo mismo en Tinder, tristemente. Y también es lo mismo para estas soluciones y no son necesariamente las mejores. Así que es una pregunta muy complicada. Luego, tener una pequeña comunidad de desarrolladores que se desafían mutuamente es bueno en términos de que creo que es algo muy saludable. Por decir, oh, en este aspecto tu solución es mejor que la mía y en este otro aspecto no recomendaría la mía, la tuya es mejor. Probablemente sea una buena manera de al menos tener los ojos bien abiertos cuando detectamos una falla de seguridad, lo cual es algo difícil de hacer. Pero Cardano es muy bueno en desafiarnos entre nosotros como desarrolladores. Si abrís Twitter y revisás las noticias del día, hay siempre también una comunicación muy constructiva entre los desarrolladores, dando y recibiendo retroalimentación, así que de hecho es algo muy positivo que tiene Cardano. Muy brevemente sobre esto, he visto mucha preocupación de, ok, ¿por qué Cardano está entrando ahora en el espacio L2? Parece como una admisión de fracaso en el enfoque de Hydra y parece que estamos entrando tarde a este espacio y que simplemente estamos siguiendo los pasos Ethereum. Y de hecho quiero aclarar que este no es el caso en absoluto. Las decisiones de diseño muy tempranas de Cardano están haciendo que L2 sea posible de una manera que es completamente imposible en cualquier otro ecosistema. No se pueden replicar estos rollups en Ethereum. Y la razón detrás de esto es que Simrasky Vitalik lo que está diciendo y lo que los líderes de pensamiento en Ethereum están diciendo recientemente es que los sistemas basados en cuentas no están adaptados para las pruebas ZK. Tenés que hacer mucho trabajo, una enorme
cantidad de sobrecarga para que estos sistemas funcionen en sistemas globales basados en cuentas como Ethereum o Solana. Pero los sistemas basados en UTXO sí lo están. Y por eso de repente Vitalik y los líderes de pensamiento están proponiendo Plasma y soluciones basadas en UTXO para trabajos de ZK en estos ecosistemas. Y así, eso es sobre CK Rollup. Y en el lado de Rollup optimista, en el lado de Midgard, si miras los rollups optimistas en Ethereum, son extremadamente complicados y casi ninguno de ellos son verdaderos rollups. Son básicamente todos multifirma, completamente centralizados. Si miras los dos más populares, Base y Optimism, son como 9 de 11 multifirmas que pueden simplemente robar toda la liquidez. Esto no ocurrirá en Cardano. Y la razón por la cual no ocurrirá es porque Cardano, 1, tiene una base extremadamente bien construida. Está tan bien arquitectada que tuvo la previsión de ver estos problemas y permitirnos construir soluciones sin confianza para ellos. Por ejemplo, Midgard es completamente sin permisos. No hay multisig al final del día. Cómo funcionan las pruebas de fraude es gracias al estado local y al modelo UTXO, que fue una decisión de diseño muy temprana. Funcionará de una manera que no existe en Ethereum y que no puede existir en sistemas basados en cuentas. Las pruebas de fraude son una sola transacción. Pruebas el fraude y eso es todo. En el mundo de Ethereum puede costar miles de dólares realizar una prueba de fraude en cadena. Básicamente nadie tiene la capacidad técnica para hacerlo. Al final del día hay como 5 o 6 validadores y toda la seguridad de estas capas 2 depende de que estos actores sean honestos. En Cardano, en ambos casos, el de Midgard y el CK Rollup, verás seguridad y confianza de una manera que no existe en ningún otro lugar. Es una nueva generación de capas 2, verdaderamente, y estoy extremadamente emocionado por ello. Sí, solo para agregar rápidamente. Nuestra solución CK Rollup también será sin permisos, como la de Phil. Y para tocar el punto de Phil, creo que hay dos componentes, básicamente. Dos costos asociados con la ejecución de infraestructura ZK. Uno es que tenés tarifas de transacción en la capa 1. Y como dijo Phil, debido al modelo UTXO, esto funciona muy bien. La secuenciación descentralizada funciona muy bien en Cardano porque si no tenés suerte con tu lote de transacciones, entonces no pagas ninguna tarifa de transacción por ese lote. Por supuesto, todavía gastas recursos al calcular la prueba para ese lote si no es aceptado. Pero al menos lo que estamos haciendo es intentar que los recursos sean fuera cadena. Básicamente recursos fuera cadena. Lo que estamos tratando de hacer es dividir estos recursos entre los usuarios para que los usuarios calculen las pruebas de sus transacciones ellos mismos. Y luego tenemos un secuenciador o un servidor de agregación que solo agrega estas transacciones. Y el objetivo es minimizar el cómputo que ocurre en este servidor de agregación para que el costo en la infraestructura sea muy bajo y mucho menor que en Ethereum. Y así es como podríamos hacer que sea sin permisos y completamente descentralizado. Sí, al final del día, si entras a tu teléfono ahora mismo y buscas L2B, verás todas las capas 2 de Ethereum y verás que ninguna de ellas está completa. No hay una capa 2 de contratos inteligentes general que sea un verdadero rollup. Un verdadero rollup significa que hereda toda la seguridad de la capa 1. No hay una sola entre las 200 que herede toda la seguridad de Ethereum. En Cardano, al lanzarse, tendremos rollups que heredan toda la seguridad de Cardano. Esto significa secuenciación sin confianza, sistemas de pruebas sin confianza, pruebas del lado del cliente. No estás confiando en un proveedor externo para construir una prueba por vos y simplemente creerle. Eso significa, en el caso de Midgard, que cualquiera puede crear pruebas de fraude sin permisos. No hay un conjunto de validadores al que tengas que unirte para realizar pruebas de fraude. No hay multisig que pueda robar todos tus fondos en cualquier momento. Y creo que es una enorme propuesta de valor única que vamos a traer al espacio blockchain en general. Es una nueva generación de rollups verdaderos. Es algo muy sutil, pero tan importante. Vitalik recientemente publicó una propuesta sobre cómo clasificar las capas 2 de Ethereum en función del nivel de descentralización real, permisos, etc. Así que es un tema candente también para ellos en el espacio de Ethereum.
Y es muy agradable ver que Cardano ha puesto todo el esfuerzo en estos años para construir una capa de base que permite una forma muy eficiente y transparente de tener capas escalables y capas adicionales, como la disponibilidad de datos también. Creo que la última pregunta que probablemente muchas personas han hecho en Twitter cuando dije que íbamos a hacer este panel es, por supuesto, sobre el cronograma. ¿Cuándo vamos a lanzar esta capa 2? Entonces, empezando con vos, Gautier, ¿tenés un rango de tiempo? Por supuesto. Entonces, en 2032 deberías poder... nuestro testnet en Sky Protocol debería estar disponible a finales de 2024, principio de 2025, así que en diciembre o enero, dependiendo de las pruebas que estemos haciendo. Luego tendremos a nuestros operadores de nodos y vamos a lanzar nuestra red principal aproximadamente en abril o mayo. Esa es la idea principal. Y nuestro objetivo principal es comenzar en primer lugar en Cardano para empezar a implementar esa tecnología y hacerla compatible con todas las demás tecnologías. Eso es bastante genial. Cardano es la única blockchain en la que trabajo donde tengo el placer de hablar con los cofundadores y decirle, hey, ¿pueden por favor iluminarme sobre su tecnología para que pueda hacer que mi tecnología sea compatible con la tuya? De esta manera nuestros usuarios finales no tienen que hacernos competir, pueden usar ambas si quieren, deben poder hacerlo. Eso va a requerir muchos ajustes, va a ser a largo 2025 y para mediados de 2025 ya estará funcionando. Simplemente se irá mejorando gracias a la comunidad. Y luego, si todo va bien, mi objetivo para 2026 es enfocarme en proporcionar casos de uso fuera del ecosistema Cardano, fuera del mundo cripto. El primer paso es ayudar a todos los DEX, a todas las empresas de PIN y todas las aplicaciones descentralizadas a escalar, ayudándoles a reducir sus tarifas de interacción, tarifas de transacción y demás. Pero después necesitamos conquistar el mundo B2B y ya hay personas muy interesadas en eso. Es algo lógico para ellos porque saben que pueden ahorrar mucho dinero. Si tenés que convencer a una empresa de que tu solución resuelve un problema para ellos, probablemente no estás tocando la puerta correcta, a menos que tengas miles de billones de dólares para hacer ingeniería social y convencerlos realmente. Eso significa que estás tocando la puerta equivocada. Y ya hay muchas pruebas a las que llamar y personas que están interesadas en lo que hacemos aquí y mostrarles lo que Cardano puede hacer. Cuánto dinero podemos ahorrar y cuántos problemas podemos evitarles gracias a estas capas 2. Ayudar a las personas es realmente lo que me gustaría ver en el ecosistema de Cardano a partir de 2026. Algo que funcione el próximo año y algo que conquiste todo el ecosistema empresarial corporativo, tal vez para el mundo B2C. Pero ya es un gran producto para B2C. Así que menos un año para red principal y luego el próximo año para trabajar en la interacción. En la integración. Bonito, Vlad. Sí, para nosotros estamos apuntando al primer trimestre de 2025 para la testnet y luego veremos cómo va. Habrá mucho trabajo después de ese punto para facilitar la construcción en nuestra solución de CK Rollup, porque tendrá su propio sistema de contratos inteligentes, pero intentaremos hacerlo compatible con la red principal de Cardano. Así que probablemente continuará hacia el segundo o tercer trimestre. Algo así. Más o menos el mismo rango. Phil, ¿qué hay de Midgar? Estamos viendo 6 meses para un MVP que estará en testnet y luego poco después, 1 o 2 meses después, deberíamos empezar a lanzarlo en red principal, suponiendo que no se encuentra nada importante en la auditoría y que todo salga bien en testnet. Así que estoy muy esperanzado con este tiempo. Phil, básicamente está diciendo 6 meses si me apresuras a escribir con el contrato inteligente más rápido. Pero esto es genial en realidad. Los tiempos están muy alineados y no son en años, sino en unos pocos meses, así que es bastante impresionante y estamos muy bien preparados para lanzarlo. Otra cosa genial de Midgar es que es isomórfico con la capa 1, así que las dApps pueden desplegarse inmediatamente en la capa 2. No tienen que tomarse el tiempo para reconstruir después del lanzamiento. Pueden usarlo desde el principio si quieren. Y luego pueden optar por rutas más eficientes, diferentes para los CK Rollups y comenzar a usar capas de disponibilidad de datos para manejar la cantidad de datos también. Así que creo que hemos terminado. Todo fue muy claro. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan recibido una buena información sobre capas 2 y por qué es genial hacerlo en Cardano. Así que gracias a todos, muchas gracias, un aplauso para todos, muchas gracias y terminamos a tiempo. Perfecto.